Muy buenas tardes con todos, mil disculpas, es un gusto poder compartir con ustedes y justamente el tema que vamos a abordar tiene relación con el futuro de la contabilidad. Dentro de ello tenemos que analizar primero de dónde venimos y muchas veces recordamos al padre de la contabilidad, prácticamente que se lo decía de esa manera al monje Lucas Paciolo, en el sentido en el que efectivamente él en 1494 publicó el libro Aritmética, Proporciones, Suma, que justamente daba los primeros principios de la partida doble, y hay muchos aspectos que verdaderamente habría que analizar dentro de su contexto. Dentro de su vida tuvo una relación bastante estrecha con otros grandes ponentes de aquel tiempo, Leonardo da Vinci, en los que profundizó muchos aspectos de la matemática pura. Él consideraba a la matemática pura como un elemento dentro de todo el proceso de contabilidad. Pero aquí tenemos algunas situaciones muy interesantes. ¿Cuál es el nombre más antiguo de la historia? El nombre más antiguo de la historia se llama Cusim. De todos los nombres que han existido, el del que se tiene la primera constancia dentro de los escritos sumerios es de Cushim, que justamente era un contador, no era un rey, no era un historiador, sino era un contador. Y justamente presenta esta tabla en la que podríamos resumir el contexto en el cual justamente menciona que se ha recolectado 29.086 paquetes de cebada en 37 meses. Y eso lo firma Cushim. Y es el primer nombre que existe en la historia y justamente desde ahí empezamos a ver de dónde nace todo de la información. ¿Qué es lo que estaban buscando? Información. Información para la administración, controles y demás. Pero no solamente desde la época sumeria, sino nosotros podemos entender la realidad también de nuestra América Latina. Y en ese sentido podemos visualizar los quipus, ¿no? Que es una herramienta que utilizaban los incas para llevar un registro de contabilidad. Quipus significa nudos. Y estos nudos tienen, los que estamos viendo, tienen 2500 años de antigüedad antes de Cristo. Inclusive fueron utilizados por los primeros colonizadores. Pero, ¿qué es lo que nos transmiten también estos quipus? Nuevamente, nos transmiten información. Verdaderamente, si nosotros le vemos, aquí no entendemos casi nada, ¿no? Vemos una cantidad de soguillas y nudos y colores y verdaderamente se nos hace un poco difícil de entender. Pero esta es la realidad de un quipus, que está basado en información de colores y nudos. Colores como el sector, la parte parda, que representa al gobierno, el morado que significa el Inca, el verde que es la parte religiosa, el rojo que son los guerreros, el amarillo que es el tiempo, el blanco que es el oro, el plata que es el celeste. ¿Qué hacían con esto? Contaban historias. Entonces podían saber si se refiere a una contabilidad en el sector religioso, una contabilidad en el sector de guerras, una contabilidad en el sector de gobierno. Y ellos utilizaban tres tipos de nudos. Un nudo simple, un nudo en que se les envuelve, lo que generalmente se les denominan los Asher, que van dando vueltas, y un tercer nudo que era el nudo en forma de 8. De esa manera se podía interpretar cantidades de una manera visual y también táctil. ¿Todo esto con qué finalidad? Información. Y ahí tenemos la famosa yupana. La yupana es el ábaco de los incas. ¿Qué representa la yupana? Prácticamente era una forma de compartimientos para establecer decimales para llevar control. Y justamente la yupana más antigua es la yupana de Chordelec, que fue encontrada en 1869 y es la que se tiene la evidencia más antigua dentro del imperio inca, que es un pequeño rectángulo de 33 por 27 que tiene 17 compartimientos. Prácticamente
se hace una segmentación decimal en el sentido de 5, 10, 15 y 20 para poder establecer más fácilmente sumatorias y cantidades. Esto es la historia. Y la historia nos dice que todo el aspecto contable estaba relacionado con información. ¿Cuál es el aspecto del presente? En el aspecto del presente estamos bajo un paradigma de que la formación está orientada a 3 aspectos: recordar, comprender y aplicar. Entonces, si nosotros vamos en este sentido, podemos visualizar que recordar implica describir, nombrar, encontrar, enumerar, relacionar y escribir. ¿Qué es el primer elemento? Un contador actualmente trata de recordar todo lo que está aprendiendo. Luego pasa a una etapa de comprender, que va a explicar, comparar, debatir, predecir, resumir y plantear. Y finalmente tiene un contexto de comprender, usar, examinar, ilustrar, clasificar y resolver. Esta es la orientación presente, pero es una orientación que si se sigue manteniendo, lastimosamente nuestra profesión desaparecerá. Porque esto no implica un ejercicio de razonamiento técnico, sino más de aplicaciones de reglas. Y justamente bajo esta realidad, nosotros vamos a tener que irnos hacia el futuro. ¿El futuro en qué está canalizado? En aspectos de analizar, evaluar y crear. Este es el nuevo contexto que van a tener las profesiones contables. ¿En qué sentido? Cuando analiza debe saber contrastar, analizar, explicar, identificar, categorizar e investigar. Es el primer elemento que vamos a tener. Ya no es solamente aplicar una regla, sino analizar la regla que se está aplicando. Luego viene un segundo contexto, que es de evaluar, en el que va a aprender a justificar, evaluar, priorizar, recomendar, calificar y elegir. Entonces ya no es un contexto solamente de un tenedor de libros que registraba los aspectos contables, que era un bookkeeper, sino se convierte en un profesional que va a tener que tener un contexto de decisión para finalmente llegar a la última línea, que es el de crear, en el cual va a tener que planificar, inventar, componer, diseñar, construir e imaginar, que justamente es hacia dónde van dirigidas nuestras profesiones. Dentro de este aspecto, nosotros podemos ver el camino que toca recorrer para empezar a que nuestra profesión se siga manteniendo vigente. Nosotros hemos visto cómo siguen desapareciendo las profesiones y dentro de los estudios justamente se menciona que una de las profesiones que podrían terminar en el futuro es de la contabilidad y de los abogados. Justamente ¿por qué? Porque no se está evolucionando el concepto de contabilidad. Porque si son los aspectos mecánicos de recordar, comprender y aplicar, eso ya lo están haciendo los sistemas informáticos. Pero si nosotros pasamos al analizar, evaluar y crear, verdaderamente damos un nuevo contexto en el manejo del profesional contable. Pero nosotros debemos ver que debemos estar preparados para este salto, porque este salto no es sencillo, porque para poder nosotros llegar a un análisis, vamos a tener que recorrer algunos aspectos. Si nosotros podemos ver los colores de aquí, vamos a tener que, para llegar a analizar, tenemos que enumerar, debatir, usar y en ese momento contrastar. O relacionar, predecir, examinar para hacer un nuevo examen pero analítico. O de igual manera, relacionar, predecir, escribir, resumir, ilustrar para explicar. Y de esta manera evalúa y planifica. Este pequeño cuadro nos ayuda a ver hacia dónde va dirigida la contabilidad. Y la nueva contabilidad está orientada justamente a profesionales que tengan un criterio de apoyo, de análisis, evaluación y creación. Es el nuevo contexto del contador. Si bien es cierto, muchas veces en estas etapas se valoraba aquel profesional que conocía de las normas tributarias, de normas societarias o laborales, verdaderamente el contador abandona ese rol. Porque actualmente esas son situaciones demasiado básicas que no son muchas veces necesarias para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Lastimosamente al contador se le veía como la persona que realizaba un trabajo para pagar impuestos,
Pero nosotros hemos visto que en toda la historia el contador ha sido quien proporciona información para una toma de decisiones. Y eso es el nuevo piso en el que nosotros debemos sustentarnos. ¿Cómo verdaderamente el contador va a dar este paso? Trabajando en el análisis de la evaluación y la creación, que son dos contextos muy importantes que ya no son para pagar impuestos, sino es para crecer y mantener los negocios. Todo el mundo está afectado actualmente por los asuntos del COVID. Todas las empresas tienen una gran carencia de liquidez y algunos negocios han tenido que cerrar por estas situaciones. Ahora la prioridad no es cuánto voy a pagar de impuestos. Ahora la prioridad es que la empresa sobreviva y que la empresa crezca. ¿Cómo los contadores están orientándose a esa nueva situación? ¿Cómo vamos a enfrentar la tecnología? Cada vez la tecnología empieza a eliminar puestos de trabajo, pero la tecnología nunca va a tener un juicio analítico y lógico. A pesar de que dentro del blockchain, cuando entremos a los contratos, se tendrá otro tipo de análisis, siempre se va a requerir un profesional que conozca de las características contractuales, como son las nuevas normas que nos están hablando las NIF, para poder hacer un análisis de aplicación. Ya no es aplicación de reglas, sino es una aplicación contractual. Pero para llegar a la aplicación contractual, nosotros siempre vamos a tener que crecer. Ya no es suficiente recordar, entender y aplicar, sino analizar, evaluar y crear. Es el nuevo contexto en el que efectivamente se va a crear el contador. Y empezamos a ver cómo lastimosamente en los estudios nos hablan que los estudios contables y de auditoría empiezan a canibalizar a otro tipo de profesiones. Anteriormente un abogado podía cobrar un honorario por un juicio. Actualmente la nueva perspectiva del crecimiento de las firmas de auditoría y de contabilidad es proporcionar dentro de su asesoría el contexto del abogado ya no por casos, sino por un valor flat mensual. Entonces nosotros empezamos a encontrar cómo también las pequeñas o las medianas firmas de contabilidad van a tener que aprender a crecer. Cada vez los auditores independientes no van a cumplir las normas de auditoría o de contabilidad porque requieren un equipo mucho más fuerte. Qué importante es cada vez analizar y evaluar el crecimiento sostenido de nuestra propia empresa y de nuestros clientes, que justamente están orientados hacia un contexto de brindar información. Si dejamos a un lado la parte impositiva y nosotros creamos y planificamos un aspecto financiero, nos convertiremos en el alma de un crecimiento sostenible en cada una de nuestras empresas. Muchas gracias, María Teresa. En este momento vamos a dar paso a unas preguntas. Alexei, usted nos comentaba que los contadores actuales, porque no podemos hablar de futuros porque ya debemos actualizarnos, deben analizar, evaluar y crear. ¿Qué recomendación principal nos darías para quitarnos ese chip de tributaristas que lo mencionabas en tu intervención? Bueno, efectivamente, lo primero, como tú lo dices, habrá que exorcizar a los contadores de la parte tributaria, ¿no? Porque todo el mundo siempre está viendo si sale una norma, cómo le afecta, cómo pago menos impuestos, cómo le evado, o sea, es un chip negativo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar? Debemos buscar contadores con conocimientos de gerencia, con conocimientos financieros, con una visión en la cual no sean solamente administradores de la riqueza ajena, sino aprendan a ser administradores de su propia riqueza. Porque muchas veces en las universidades nos enseñan a ser los mejores profesionales para servir al resto, pero a veces no nos forman para ser los emprendedores que pueden verdaderamente generar nuevos aspectos en una forma totalmente distinta a una actividad netamente laboral, sino una actividad de asesoramiento y apoyo. Obviamente es inminente la necesidad de contar con conocimientos de IT, de tecnología de información. Y bueno, ante todo me encantó mucho lo que decía nuestro amigo Raúl, la ética. Creo que si verdaderamente no tenemos nosotros, tenemos todo, pero no tenemos ética, no somos nada. La parte fundamental va a ser tener profesionales empoderados en administración, tecnología de la información y ética. Eso sería, María Teresa.
Tal vez el 6 nos puedes aportar con tu comentario, Bueno, recomendación. yo más bien quiero contarle una leyenda, ¿no? Que se llama La historia de los tres canteros. Dicen que una vez un viajero francés iba justamente en España camino a Santiago y al pasar cerca del Ebro logró ver a lo lejos la Catedral de Burgos y se quedó bastante perplejo viendo a tres canteros que estaban realizando el trabajo. El mismo trabajo realizaban los tres canteros. Entonces se acercó y les preguntó al primer cantero, ¿no? Y el primer cantero solo se pasaba constantemente realizando su trabajo, pero se quejaba y vociferaba de lo cansado que era su trabajo. El segundo cantero se mostraba silencioso y estaba ensimismado y utilizaba todas las herramientas propias de los canteros, cincel, martillo, para dar formas a las piedras. Sus paradas no iban acompañadas de quejas, solo era la atención centrada en la calidad de su propio trabajo. Y el tercer cantero también cincelaba, también comprobaba, pero entonaba una canción ensimismado en su trabajo y sus paradas de comprobación iban acompañadas con gestos claros de interpretar satisfacción. ¿Cuál era la diferencia entre los tres? Están haciendo el mismo trabajo, pero el primer cantero, cuando le preguntaron, ¿qué hace? El cantero le respondió como enojado, trabajo desde la mañana hasta el atardecer y es un trabajo muy pesado. El segundo cantero, cuando le preguntaron qué respondió, dijo, estoy dando forma a las piedras que te traen más arriba para darle una forma que sea elegante. Y el tercer cantero respondió, yo estoy construyendo una catedral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que verdaderamente si nosotros encontramos la satisfacción de lo que hacemos, como lo decía Raúl, no, el trabajo no es trabajo. A veces muchos reniegan, los contadores, que me toca quedarme de amanecida, o muchos son muy perfeccionistas, pero se conforman con hacer su trabajo. No, nosotros debemos ser constructores. Debemos seguir puliéndonos para verdaderamente construir una verdadera sociedad, porque la empresa es algo temporal, pero lo que verdaderamente se debe cultivar es una verdadera sociedad que cumpla su trabajo de una manera ética y satisfactoriamente. ¿Qué es lo que debemos ser? Constructores de contabilidad para hacer un crecimiento económico sustentable dentro de nuestra sociedad. Gracias, María Teresa.